bienvenidos. Este es un programa de televisión original. Intentamos, con el equipo que hoy vamos a presentar y con la propuesta que te vamos a contar, iniciar un nuevo camino. Un camino que es acercar los estudiosos, la universidad, los investigadores, los que escriben, a la casa común, a la familia común de Trelew. Para eso hemos armado un equipo que se llama Cátedra Libre de Problemas Políticos Regionales. Ese equipo está amparado u organizado por una fundación, por una ONG que se llama FUDEPA, Fundación para una Democracia Participativa, y avalado por la Universidad Nacional de la Patagonia. Juntos y con estos profesionales que vas a conocer hoy, empezamos un ciclo que ojalá nos acompañe, con invitados, con reflexiones, ya te vamos a contar. Por otro lado, soy José María Ramón, docente, muchos me conocen, investigador, escritor y a veces un activista social. Así que con todo el cariño y con todo el compromiso para ustedes, para aportar a lo que nos está pasando en la sociedad, iniciamos un ciclo fantástico, muy ilusionados, rogando que nos acompañen. Vamos a conocer un poco a este equipo y nuestros sueños para este programa. Hola a todo el equipo, es un gusto poder compartir con ustedes esta mesa y también es un gusto que la Cátedra de Problemas Políticos Regionales, a través de un formato de televisión que se va a llamar Cátedra al Aire, pueda estar presente en los hogares de Trelew. Mi nombre es Edith Terenzi, yo soy politóloga como el resto de mis compañeros, tengo una especialidad en sistemas electorales, me dedico al análisis de los sistemas políticos, pero no va a ser solamente ese el tema que vamos a tratar, aunque probablemente esté dentro de los temas de la cátedra. La idea es que entre todos podamos desarrollar un pensamiento crítico, que podamos analizar las cosas que nos suceden día a día y que nos importan, porque en definitiva todo lo que suceda dentro de la política, a la corta o a la larga, nos llega a nuestra mesa. Entonces, la idea es que esta mesa se vea cubierta de nuevos invitados, de invitados especiales que aborden temáticas que nos van a interesar a todos, y te invitamos a que nos acompañes porque va a ser un programa muy entretenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué alegría este primer programa, ¿no? La verdad, mucho trabajo, hace 3 años que ya venimos, este es el tercero que estamos trabajando en la Cátedra Libre. ¿Qué desafío un programa de televisión? ¿Cuál fue el objetivo que nos planteamos? Que la cátedra o lo que pasaba en la universidad, vamos a explicarlo bien a todos los que nos están escuchando, pudiéramos compartirlo con todo el mundo. Cualquier persona de Trelew, de Madryn, de todos los que atentamente siguen este canal, puedan saber y pensar con nosotros, compartir, proponernos cosas, debates, porque vamos a dejar abierto un correo electrónico también para, anticipándonos al próximo programa, se puedan comunicar con nosotros para charlar. Mi nombre es Gabriela Liendo, yo también obviamente soy politóloga, me he dedicado más a la gestión de la educación y por ahí transito, hoy a cargo de un instituto de formación docente y técnica, a cargo del Ministerio de Educación, por supuesto. Así que nada, desafío absoluto, tratar de hablar sencillo, pasarla bien, profundizar en los temas, que nada nos parezca difícil de entender. No vamos a dar clase, lo prometemos, no vamos a dar clase, vamos a tratar de pensar juntos. Ese es el desafío. Hola a todos, hola equipo. Bueno, soy licenciado Horacio Giaquinta. En realidad es un gusto poder estar en esta cátedra al aire por el 12, especialmente porque vamos a tratar de abordar los problemas políticos regionales. Y yo quisiera diferenciar un poquito la política y la ciencia, ¿no? Porque venimos justamente de la universidad. La política va mucho más allá de lo científico, tiene otras connotaciones más allá de lo científico. Por eso en esta mesa va a estar muy bueno poder juntar actores políticos, actores sociales, relacionarlos con la región. Una región muy particular, porque ustedes saben que Chubut somos pocos habitantes, tenemos ciudades que son como casi polis, son todas distintas, pero no lo voy a dejar y no lo voy a tratar ahora. Lo vamos a hacer más adelante con el programa. Así que realmente un gusto poder compartir con mi equipo, poder compartir con todos ustedes esta cátedra al aire que hoy empieza como el primer programa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy la licenciada Silvana Castelnovo. Mi especialidad dentro de la ciencia política es la opinión pública, la consultoría. Soy la mala de las encuestas a veces. Y bueno, también vengo a colaborar con la cátedra, con mis compañeros, para trabajar en mostrarle a la gente qué se puede hacer desde la universidad
y también desde el ámbito político en sí, para invitar a los vecinos a que participen, para que podamos analizar las políticas públicas, para que podamos dar nuestra opinión, para que realmente sea una cátedra abierta, una cátedra al aire para todos. Entonces, bueno, con ganas de trabajar, con ganas de invitarlos a que se comuniquen con nosotros, a que entiendan que la política no es solamente aquellas malas cosas que tenemos siempre presentes, sino que podemos verla desde otro lugar y que todos somos actores y partícipes. Por lo tanto, bueno, invitarlos a que se conecten con nosotros a través de Canal 12 en Cátedra al Aire y que se enganchen para por ahí trabajar entre todos juntos en este nuevo proyecto. En este programa vamos a entrevistar a una persona que une dos mundos muy distintos, la teología y el pensamiento político. Va a estar con nosotros Emanuel Taub, un investigador del CONICET que nos va a dejar pensando los temas de terrorismo, del vínculo del Papa con la política, las sectas, los nuevos partidos políticos religiosos. No te lo pierdas, son 30 minutos fantásticos. Y en el próximo programa, ahora les voy a contar, o mejor dicho, vamos a escuchar a las chicas porque vienen recargadas. No se olviden que todos los profesores universitarios, investigadores, cátedras, son bienvenidos. Acérquense, comuníquense y compartan con este espacio y con la comunidad su trabajo. Chicas, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene, Gabriela, estamos las dos. Estamos nosotras acá tratando de poner nuestro granito de arena, sobre todo con una discusión que está muy presente en la sociedad y que se viene para los próximos tiempos. Vamos a hablar de la reforma política, pero la vamos a bajar únicamente a la forma en que votamos. ¿Cómo votamos? ¿Por qué votamos? Y cuál es nuestra garantía y la seguridad de que nuestro voto, que es la expresión de nuestra voluntad política, vaya al lugar donde tiene que ir. Esto es, que lo cuenten bien, que lo tengan en cuenta, que no se pierda en el camino, que nadie lo pueda hacer trampa. Vamos a hablar de eso en el segundo programa de Cátedra al Aire. Bien, y tenemos un tercero ya pensado también, que los vamos a invitar, vamos a debatir. En el tercero vamos a debatir, más que entrevistarnos y charlar, vamos a pensar en juntos cuestiones que nos preocupan y cuestiones específicas. Por ¿Cómo ejemplo, va a ser eso? No lo sé. no sabemos cómo va a salir, pero un avance, las redes sociales, la política en las redes sociales. Así, un avance para que tengan ganas de mirarnos. Le queríamos agregar algo. El programa, si se lo perdió, no se preocupe porque se va a repetir varias veces durante la semana, así que vamos a tener posibilidad de escucharnos. Esto es Cátedra al Aire y vamos a hablar de política y religión. Hasta pronto. Acá en el programa Cátedra al Aire. Hoy un día especial. Tenemos un tema complejo, apasionante para compartir con toda la ciudadanía. Vamos a ver y a pensar juntos con un invitado fantástico temas de teología y de política, las religiones y la política. Cuánto de convivencia, de conflicto y de influencia. Tema que se aborda poco pero que importa mucho. Tenemos hoy con nosotros a Emanuel Taub. Emanuel Taub es un especialista en el tema, es un investigador del CONICET, autor, entre otros libros, de La modernidad atravesada. Un libro apasionante. Tiene otros trabajos, compartimos como El pensamiento judío contemporáneo y otros más que nos va a compartir. Vamos a ver qué pasa en esta entrevista, cuánto aprendemos, cuánto nos enojamos y cuánto nos quedamos pensando con Emanuel. Emanuel, bienvenido, gracias por estar en Chubut, para nosotros es un placer tenerte. Hoy vamos a compartir con vos una conferencia sumamente jugosa a las 7 de la tarde en la universidad y vamos a arrancar de entrada, no perdamos el tiempo. La primera cosa que queremos charlar es si el mesianismo en política, si esa actitud de ir hacia adelante, de tener la verdad, de pedirle a los demás que lo sigan,
viene de la religión y está mal insertado en política, está mal entendido. ¿Qué historia tiene lo del mesianismo en política? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, José, al programa y la posibilidad de estar acá en Chubut con ustedes y de poder hablar sobre estos temas y lo interesante de que la universidad se acerque a los investigadores y los investigadores que somos parte de la universidad también podamos mostrar de lo que trabajamos. Es una muy buena pregunta esa con la que arrancamos, sobre todo porque lo interesante de la relación entre teología y política tiene que ver con hasta qué punto las ideas políticas trataron durante la historia de separar lo religioso de lo político, los paradigmas teológicos de los políticos, y cómo sin embargo vemos que están inmersos en la vida política. Un ejemplo interesante es el que nombraste recién, ¿no? El de ese uso de la palabra mesiánico, ¿no? Esta palabra, este líder es mesiánico, esta persona es mesiánica. Es interesante porque sí, o sea, la palabra Mesías, o sea, es una palabra netamente teológica del paradigma religioso, ¿sí? Sobre todo que viene digamos, de la matriz judía, que pasa a la cristiana, principalmente haciendo referencia a Cristo, haciendo Cristo Mesías. Ahora, es interesante porque mezcla diferentes cosas, o sea, desde la perspectiva religiosa, que está también en el Islam, que desde la perspectiva religiosa que uno lo toma, el Mesías es una figura que tiene que venir a salvar el mundo, ¿no? A salvarlo de la violencia, a salvarlo del caos. Entonces, hay una referencia, tiene una cierta lógica usar la palabra Mesías para pensar en un líder político. Lo que pasa es que es interesante porque después tratamos de plantear una sociedad laicizada, secularizada, y vemos cómo estas palabras entran al discurso o a la jerga política, o sea, Pero ¿es compatible una democracia donde convivan todas las religiones, una democracia que se separe de las iglesias, con una influencia religiosa en lo ideológico fuerte? ¿O debiéramos, para fortalecer la democracia, ir construyendo propios pensamientos y separándonos de la teología, de las influencias religiosas? ¿O cómo lo ves esto? Yo creo que para dar origen a la democracia fue necesario distinguir y separar política de religión, ¿sí? Y sobre todo la institución del Estado de la institución de la Iglesia, ¿sí? Porque cuando hablamos de Estado moderno estamos hablando sobre todo del paradigma cristiano, ¿no? de la Iglesia y del católico, digamos, y después de donde estemos hablando de diferentes configuraciones. Pero lo interesante es que, sin embargo, esa matriz entra. O sea, yo creo que justamente si dejamos de verlo con un signo negativo, ¿sí? No quiere decir meter de vuelta a la institución religiosa dentro de la democracia, pero sí meter determinados valores desde la religión a la institución democrática. Por ejemplo, la relación hacia el otro, la relación hacia el mundo, cuestiones de la ética, ¿sí? Valores morales, o sea, esos que vienen y provienen o surgieron del paradigma religioso, ¿sí? Ya sea del judeo-cristiano principalmente, o sea, pueden volver y en verdad están, o sea, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de justicia, ¿sí? Son elementos que han venido justamente de muchos de ellos de la religión, ¿sí? La justicia divina, ¿sí? El concepto de historia, o sea, muchos autores que plantean, y es digamos una línea que me gusta remarcar, que justamente la invención de la historia es una invención de los profetas. ¿Por qué? Porque marcan el origen de la historia o el punto de origen en un lugar y un punto de llegada que tiene que ver con ese mesianismo, ¿no? Un lugar de llegada en donde haya paz, ¿sí? Donde entre las naciones, donde haya una relación no caótica, no violenta entre los estados y entre los hombres, por lo cual esa idea, esa configuración de historia es una configuración que viene desde la matriz teológica, una teología política. ¿Qué está pasando, Emanuel, con la crisis ambiental global y el pensamiento teológico? ¿Qué están pensando las religiones? ¿Qué discurso? ¿Qué prácticas? ¿Hay algún vínculo entre caos ambiental, destrucción del planeta y la posición de las iglesias? ¿Son funcionales a la destrucción del medio ambiente? ¿Qué está pasando? Bueno, yo te lo puedo desarrollar desde dos lados que son los dos
digamos, lugares desde donde trabajo, en primer lugar desde el judaísmo y desde el cristianismo, especialmente desde el catolicismo. Bueno, fundamentalmente la encíclica papal que sacó el Papa Francisco, que se llama Laudato Si, el cuidado de la casa, ¿sí?, que salió el año pasado, donde justamente es un texto que se dedica, o sea, donde él hace un llamado al mundo, digamos, a los habitantes del mundo y a todas las naciones a cuidar el medio ambiente, ¿sí?, donde dice que hay problemas de la biodiversidad, problemas del agua, problemas del aire, donde tiene una idea de una ecología cultural, ¿sí?, donde pone sobre el tapete y como problema para todos los estados y las naciones el problema ecológico, ¿sí?, y el cambio climático. Ahí tenemos un fuerte paso adelante desde la institución católica y principalmente desde el Papa. Ahora, eso no es ajeno al resto de las religiones, o sea, todas las religiones, y si uno toma el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia judía, y empieza a ver ahí la relación entre el hombre y la tierra y lo divino está presente, ¿sí? O sea, no se puede vivir en la tierra sin entender que esa vida es, o sea, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, y justamente muchas de las cosas que Dios le revela a Moisés, y eso pasa al texto bíblico, que es parte también del Nuevo Testamento, es justamente que si uno cuida la tierra va a tener una vida más fructífera, que justamente si uno hace cosas mal, porque ahí está interesante, porque desde la matriz teológica y desde lo religioso vincula tu accionar sobre la tierra y tu accionar sobre el otro, ¿sí?, en relación a si esa tierra te va a dar productividad, ¿no? O sea, si esa tierra va a ser fértil, si vas a poder comer de la tierra. Y ese mismo vínculo lo tenés en la idea mesiánica, porque se dice que en el tiempo mesiánico va a ser una tierra donde brote leche y miel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una tierra donde no haya problemas de alimentación, ¿sí?, donde todos puedan tener su comida. Mientras tal vez uno de los grandes males del mundo, sobre todo para el judaísmo, no solo es la pobreza, sino el hambre. Y creo que eso es también parte de todas las ramas cristianas. O sea, mientras una persona muera de hambre es que estamos haciendo mal las cosas en cuanto a la tierra, por lo cual el problema del medio ambiente y el problema ecológico es muy presente, o está muy presente en el paradigma teológico desde inicios mismos de la religión monoteísta, por lo menos, que es donde me dedico a estudiar. Emanuel, cambiando un poquito de tema o agregando, hemos charlado en estos días sobre una enseñanza de una autora muy importante en nuestra profesión que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt es una pensadora que nos ha enseñado, nos ha ayudado a reflexionar sobre el mal, sobre la actitud maligna en las personas, pero en aquellas que menos imaginamos. No el mal en esa figura totalitaria, en Hitler, que es fácil de ver, que es sencillo de ver allí la malignidad, sino en otro tipo de mal. ¿Por qué no nos contás sobre Hannah Arendt, sobre su enseñanza, sobre su obra? Porque sé que la conoces a fondo. Bueno, es interesante el pensamiento de Hannah Arendt, y sobre todo es tal vez una de las filósofas y una de las pensadoras políticas más importantes del siglo XX, y justamente lo interesante es ese pasaje que vos estás hablando, por lo menos esa figura que vos marcás, la del mal radical, ¿sí?, que ella la ve, ¿sí?, en un primer momento como base del nazismo y lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y es interesante cómo traslada eso a través de la experiencia del juicio Eichmann, ¿sí?, que fue, como sabemos, o por lo menos podemos aprender, que fue un ex jerarca nazi, o por lo menos una persona con una actividad bastante fundamental durante el nazismo, ya que se encargaba de que los traslados de los trenes hacia los campos de exterminio, y esa persona, o sea, Eichmann viene a la Argentina, ¿no? Se escapa hacia la Argentina, vive en la Argentina y es, digamos, secuestrado desde acá y llevado a Jerusalén, en donde se lo juzga. Arendt pide viajar para el New Yorker como periodista para cubrir eso, y ahí empieza a trasladar también y a cambiar su perspectiva sobre esa idea de un mal radical a otro concepto que es la banalidad del mal.
¿Qué quiere decir eso? Que es parte de... Senos claros, senos sencillos. ¿Qué tiene que ver con la banalidad del mal? Que el mal no hay que buscarlo solamente en personas carismáticas, en líderes, o sea, que están más allá de lo ordinario, en lo extraordinario, sino que la banalidad del mal puede estar dada por cualquiera de nosotros que vive y que trabaja y que cumple órdenes en el contexto, ¿sí?, de un Estado burocrático, ¿sí? Como que ella se sorprende por lo simple de Eichmann, por la figura de un viejito educado, caballeresco, digamos, sí, o sea, que no tenía nada especial, ¿no? O sea, que aparentemente era... En primer lugar, no era un monstruo. Claro. O sea, era una persona como cualquiera de nosotros. Y en segundo lugar, la explicación. Uno después puede tratar de entender las interpretaciones, pero la explicación es que él cumplía órdenes e iba todos los días a trabajar para tratar de resolver un problema de ingeniería civil, se puede decir, ¿no? Que los trenes no choquen, que carguen bien a la gente. Ahora, podría haber gente, podría haber animales, podría haber comida, ¿sí? Lo que pasa es que... Le daba lo mismo. Sí, y ahí está lo interesante, porque lo que dice Arendt y lo que vemos en ese lugar es que la estructura burocrática de una universidad, de un Estado principalmente, te saca y te permite no hacer juicios morales sobre lo que estás haciendo. Ser una pieza del engranaje. Exactamente, lo que te permite no tomar grandes decisiones y no necesitar hacer un juicio moral sobre lo que produce lo que estás haciendo, ¿sí? Lo cual, eso es lo interesante, no está solamente en el nazismo, porque además después del nazismo, en mitad del siglo XX, lo empezamos a ver en un montón de ejemplos históricos, ¿sí? Y justamente tenemos también el ejemplo argentino en la última dictadura militar. O sea, empieza a aparecer en aquellos que dicen cumplir órdenes y que pueden sacar el juicio moral, que es lo que se pierde, que es lo que ve Arendt, de la tarea. Y también no hay algo de cosificar al otro, digamos, el otro se transforma en un objeto, en un medio, es un prisionero, es un aliado, es un cliente, pero no es un ser humano, digamos, es funcional a mí, es enemigo mío. Entonces yo hago con el otro lo que sea, porque en función de mis intereses el otro deja su humanidad y yo abandono mi juicio moral. ¿Sería también algo así? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la cosificación, sobre todo en verdad. Creo yo que para llegar a la cosificación vos necesitas deshumanizar antes. Me parece que todo proceso sistemático de aniquilamiento, ¿sí?, o todo proceso donde te empieza, o sea, donde empezás a perder el juicio moral sobre algo, lo que te hace es deshumanizar al otro. En el momento que estás deshumanizando al otro, lo estás cosificando. Y esa relación entre que sea una persona o sea una cosa, ya no depende de grandes regímenes totalitarios o eventos específicos históricos, sino que lo empezamos a ver en cualquier tipo de relación social. Creo que ese es el problema, hay una microfísica de la cosificación del otro, podríamos decir. Se me venía a la cabeza el Día de la Mujer, tuvimos a muy pocos días del 8 de marzo, y el tema de la cosificación de la mujer como un objeto solamente sexual, carnal, y que, digamos, nos permite abusar, acosarla, ¿no? Va por ahí esa línea. Sí, el ejemplo del Día de la Mujer es un ejemplo interesante, sobre todo porque es la necesidad, digamos, creo yo que el Día de la Mujer es una cosificación en sí mismo, ¿sí? Que es, digamos, que es un día más del producto mercantil y del capitalismo, más allá de la necesidad. O sea, cuántos recuerdan o cuánto se transmite que tiene que ver con el asesinato, ¿sí?, de mujeres trabajadoras, con prenderla a fuego, y pasó a ser justamente un lugar donde tenés que regalar algo, tenés que comprar algo, las flores. Bueno, más que regalar flores, me parece que es un buen momento para ser responsable hacia el otro, ya sea una mujer, ya sea un hombre, o sea, para ser responsable ante el otro, sobre todo además con la cantidad de femicidios que estamos teniendo en la Argentina y en Latinoamérica en los últimos años, por lo menos que se ha visibilizado. Nos enseñaste las buenas influencias religiosas sobre valores morales en la democracia. Ahora te voy a desafiar a que hagas un esfuerzo por pensar las malas influencias. Es decir, hay ideas y valores religiosos y teológicos muy cuestionables que debiéramos dejar separar, superar. Y
En algún punto, y ya que este también es un ambiente universitario y podemos usar algunas terminologías, o sea, tiene que ver con no perder la capacidad de autonomía del hombre, o sea, justamente esa revolución que tiene que ver con parte del mundo moderno, ¿sí? De que nos volvemos seres autónomos, ¿sí? Que hay una primacía de la razón, ¿sí? Sin caer nunca en fundamentalismos tampoco de eso, no hacer de la razón el único escudo, ¿sí? o una supremacía donde no se pueda dudar, pero sí en el sentido de que justamente hay que tratar de convivir con algunos elementos que vienen de la teología sin perder la capacidad de decidir sobre nuestro propio nomos, o sea, nuestra propia ley, nuestras propias decisiones, sobre el contrato. O sea, el problema, creo yo, que es cuando caemos otra vez en determinar nuestro comportamiento, nuestra visión del mundo solamente desde el paradigma religioso. O sea, si solamente seguimos los que nos dicen, ¿sí? Aquellos que viven día a día de la práctica religiosa, perdemos la capacidad de seguir siendo seres humanos. O sea, y ya que vos lo decís, uno de esos temas es el debate en Argentina sobre el aborto. O sea, que es un tema que hay que seguir discutiendo para seguir tratando de zanjar ahí una problemática que nos da como resultado miles de muertes en el año. Bueno, para terminar vamos a ir al tema más difícil de la tarde, que tiene que ver con teología, política y nuestro Papa. Vos sabés, lo hemos charlado, la mitad está furiosa porque el Papa recibe, se mete, opina, regala, la otra mitad dice que no tiene importancia. De la noche a la mañana tenemos Papa, cosa insólita para la Argentina, y ahora tenemos debate sobre el Papa y la política argentina. ¿Qué estás viendo? ¿Qué reflexiones haces? Bueno, es una problemática bastante actual que otra vez trae, ¿no? El paradigma teológico a la vida política y sobre todo a esta argentinidad que ya falta o sea, ya teníamos un Maradona, ya teníamos un Messi y ahora tenemos un Papa. Pero bueno, pero también hay que empezar a separar esas cuestiones, ¿no? O sea, no es nuestro Papa. Es el Papa digamos, del catolicismo, es la figura más importante de la Iglesia Católica y en algún punto el problema es que la argentinidad nos hace apropiarnos de él, pero digamos, el Papa sale de la historia nacional y entra a la historia universal, o sea, él pasa a ser, o sea, Bergoglio ahora ya no es Bergoglio, es el Papa Francisco y es parte de la historia universal. Ahora, que desde ahí sienta, como los otros papas también lo sintieron y lo hicieron, una doble responsabilidad por el lugar de donde viene, ¿sí? Y tener todo, me imagino, no he estado con él, pero me imagino que él mismo debe sufrir, ¿sí? Fuertemente esa ambigüedad de tener que hablar para todo el pueblo católico, ¿sí? Más la relación que está haciendo y llevando adelante con otras religiones, con otras ramas del cristianismo, con el judaísmo, con el islam, ¿sí? Con el mundo no monoteísta, y al mismo tiempo saber que viene de un país que está constantemente en crisis, que sube, baja, y donde él tiene una responsabilidad, y donde es una palabra que ya no solo se escucha acá, ya no solo es escuchada por la gente que confiesa su religión, sino que pasó a ser una palabra escuchada por la vida política fuerte y por la estructura política, ¿sí? Más o menos, lo cual también es, desde la estructura política, tratar de ver cuánto se le abre o no a esa voz del Papa, o sea, porque por otro lado, él no va a cambiar, por supuesto, aquellos pilares católicos, digamos, de la Iglesia Católica. Sí, pero si vos me decís, pasa al nivel universal, a la historia grande, a una institución de miles, de millones de creyentes, hasta ahí vamos perfecto, pero a la vez recibe a Moreno, a la Cámpora, manda rosarios, a la vez no deja esa cuota de presencia argentina, digamos, no nos dice: estimados amigos, estimado pueblo argentino, ustedes ya son un pueblo más entre miles de pueblos al que debo pastorear, entre comillas. Tiene eso, pero también tiene la picaresca de fotos, remerita,
y eso suena raro. Sí, también recibe deportistas, recibió también al nuevo gobierno, recibe gente del PRO, recibe, digamos que recibe, y me parece que también desde ahí trata de influenciar, ¿no? No, nada es sin una razón, creo yo, en la actividad del Papa, sobre todo hacia la Argentina, ¿sí? Y él también tiene una agenda política hacia nuestro país. Por eso, hablar ahora sobre todo en nuestro país, de la separación profunda entre religión y política, cuando hay una figura papal que está todo el tiempo constantemente haciendo referencias a su equipo de fútbol, o sea, que quiere que gane San Lorenzo, que manda los rosarios, que se mete, que opina, es algo que ya no se puede sostener. Justamente creo que el cambio del paradigma político que nos queda en adelante desde nuestro Estado es ver cómo se convive con eso. Sí. Si se puede convivir. Bueno, Emanuel, gracias. Espero que la audiencia pueda valorar este espacio que comenzamos con mucha pasión. Libros, autores, académicos, investigadores, institutos, cátedras libres, luchadores. A ustedes, nos vemos la semana que viene.